Herencia. Apartaron su mirada tras una sombra, un confuso rastro, una ausencia. Alejaron su presencia y no las vimos en la casa durante horas, días, semanas, años, décadas. Las extrañamos en los desayunos, en las comidas y en las cenas. Nos hicieron transparentes y eludieron que también estábamos ahí, requiriendo su consejo, compañía y abrazo fraterno. Oh lamento triste que pusieran por encima de sus propias vidas un sueño y nos expusieran a una nueva pérdida, a otros dolores nuevos, a nuevos duelos. Ellas que indagan y cuestionan, las que incomodan e insisten, las que dan voz a los ausentes, van y vienen repitiendo como en coros inmortales, alcanzando tonos epifánicos tras el eco que incesante replica. Que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. Mi nombre es Katy Milena Fuentes Macea, hija del desaparecido Wilson Huberto Fuentes Marimón. Tengo 3 hijos, me dedico a trabajar independiente, soy técnico en sistemas, pero trabajo independiente. El 14 de enero de 1990 fue un domingo. Entre las 8 y 10 de la noche llegaron alrededor de 60 personas que pertenecían a un grupo armado y pues cogieron personas, todos hombres campesinos, se llevaron personas de las iglesias, de sus casas, de los establecimientos donde ellos se encontraban departiendo con sus amigos. Entre ese grupo que se llevaron estaba mi papá, que él en la mañana había bajado al pueblo a comprar unos víveres, se encontró con unos amigos y se quedó en el establecimiento, porque mi hermana ese día estaba cumpliendo años y pues él bajó a comprar unas cosas porque se le iba a hacer la celebración, pero no alcanzó a llegar a la casa. Mi nombre es Néstor Tapias Palacio, llevo un liderazgo de bastantes años en el territorio. Es una lucha continua. Hoy estamos pues con un colectivo muy importante. Nace por la necesidad de la búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. Muchos antes habíamos buscado a nuestros seres queridos sabiendo el peligro que corríamos en diferentes territorios, porque yo tengo 3 familiares desaparecidos y el último lo desaparecieron por el lado de Pavarandó. Nuestras familias, algunos amigos, nos acompañaron a buscar a nuestros seres queridos de nuestra cuenta, ¿cierto? Pero aunque muchas personas sabían en qué lugar estaba, en qué lugar lo enterraron, en qué lugar lo metieron, el temor, el miedo, porque existían los grupos armados y ilegales, no nos daban opciones, ni nos decían el lugar, ni nada. Entonces llevamos mucho tiempo en esa búsqueda de esa persona, pero lastimosamente hasta el día de hoy no hemos sabido. Mi nombre es Gloria Arney Galíndez Claros, tengo 2 hijas, vivo en Bogotá con mi esposo y mis 2 hijas viven fuera del país. En este momento soy funcionaria de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Yo conozco a Carlos cuando él ya estaba en la cárcel, Carlos Víctor Ortega Chicunque. Él era preso político y cuando yo lo conozco en la cárcel La Picota.
Y después nos volvemos a encontrar ya cuando él estaba en la libertad. Fue una relación, sí, muy rápida. Nosotros nos vamos a vivir juntos. Yo quedo embarazada de mi primer hija y cuando mi hija tenía 7 meses, él es desaparecido. Él sale un martes 29 de agosto de 1989 y yo salgo a mi trabajo y esa fue la última vez que yo lo vi. Ahí fue cuando lo desaparecieron. Mi nombre es Luis Leonir López Garcés. Yo, por ejemplo, trabajo en lo que me salga, tirando machete, cultivando. Vivimos de lo que podemos cultivar aquí. Empiezo a trabajar como líder en el corregimiento San José, con un equipo de trabajo que había ya establecido en la Junta de Direcciones Comunales, Comité de Derechos Humanos. Estamos en un trabajo en defensa del territorio porque el conflicto era muy duro en el momento, muy tenso. Como yo también soy víctima del conflicto armado y con 2 hermanos desaparecidos y 2 más asesinados, son 4, y 3 sobrinos también asesinados. Entonces me di cuenta de la importancia que tenían de empezar a trabajar en el tema de desaparición forzada. Yo soy Marcela Granados Ballesteros. Desafortunadamente, pues, la violencia nos tocó desde que yo tengo razón de ser. Creo que parte de mi niñez y mi adolescencia la pasé con mi padre, mi mamá. Mi papá siempre fue un campesino. Nosotros siempre hemos sido unas personas humildes, trabajadoras del campo. En noviembre del 2002, Marcela tuvo que salir desplazada de Chames a Casanare. Yo ya estaba acá en Bogotá, llevaba 4 meses acá en Bogotá cuando me hacen una llamada, mi hermana, donde me dicen que mi papá se lo habían llevado de la finca. A mi papá se lo llevan el 11 de marzo del 2003, entonces mi mamá empezó como esa búsqueda de saber qué había pasado con él. Ya llevaba varios años en esto. Yo la verdad me había querido alejar de todo. De hecho, nunca, no aceptaba que mi papá lo habían llevado y como que siempre tenía la esperanza de que si yo regresaba a la casa, pues que lo iba a encontrar en mi casa. La unidad de búsqueda es una entidad del Estado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que se acordó para satisfacer los derechos de las víctimas en el Acuerdo de Paz. Un poco como en 2 sentidos. Uno, a llamar la atención al acuerdo de que no podría llegarse a un acuerdo si no se visibilizaba la existencia de desaparecidos en este país, que fue tan difícil que se reconociera, pero por otro lado también aprovechar una oportunidad de que la construcción de paz se hiciera cargo de las grandes dificultades que tenía la búsqueda en el país. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es para algunos de nosotros la última esperanza, porque ha sido ya muchos los caminos recorridos y creemos que este podría ser el mecanismo mediante el cual realmente vayamos a tener respuesta. Es así precisamente porque fue un mecanismo que nosotros mismos ayudamos a construir desde nuestra experiencia, desde todas las barreras que hemos encontrado durante todo este tiempo, y por eso es que precisamente este mecanismo tiene esas características tan particulares, y es que es humanitario y es extrajudicial. Sabemos lo doloroso que es perder un familiar, y entonces por eso cada día le explicamos a la gente que hay una entidad que llama la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y que lleva un proceso y que a través del proceso de ella nos hemos fortalecido nosotros, ¿sí?, para iniciar toda esta búsqueda. Metodológicamente, buscar un desaparecido es buscar la información que me permita formular una hipótesis de a quién estoy buscando y dónde puede estar, pero adicionalmente determinar qué fue lo que pasó.
Entonces la búsqueda de la información es completar un rompecabezas. Entonces esa ruta me puede decir que la persona está viva. Esa persona está viva y puede estar en algún lugar, digamos, será un habitante de calle. Y esa es parte de las angustias de los familiares también. Ahí hay una ruta de esa búsqueda que será la verificación de dónde puede estar esa persona que haya podido estar en cualquiera de estas situaciones. Pero si la persona está muerta, yo tengo que hacer unos pasos que involucran efectivamente un conocimiento técnico-científico, pero que son súper importantes porque completan la información. Y es, yo recolecté hipótesis de ubicación de la persona y la ubicación de la persona, la hipótesis me dice que está, voy a decir, en una finca. Entonces vas a tener que hacer lo que llamamos la localización y es determinar si en ese lugar existe, por las características del lugar, posibilidades de que haya enterramientos. Luego viene una etapa que es la prospección y es, ya yo físicamente identifiqué que tiene unas alteraciones en la tierra, ahora voy a hacer unas intervenciones en la tierra para determinar si efectivamente ahí puede haber cuerpos. Y luego viene la recuperación de los cuerpos. Es la recolección con mucho rigor científico, porque esto tiene que servir de prueba en un proceso judicial, recuperar lo que hay en la fosa, no solamente del cuerpo, sino de lo que esté asociado al cuerpo. Prendas, objetos, armas, lo que haya. Embalarlo y entregárselo a medicina legal, para que medicina legal pueda hacer la identificación. Y finalmente, la etapa que esperamos poder hacer la mayor de las veces, si es que las personas están muertas, es la entrega de acuerdo a las creencias y con el respeto y la dignidad que merece esa devolución del ser querido a sus familias. Pero si la persona está viva, lo que procedería sería el reencuentro. Pero ese reencuentro solamente se dará si hay voluntad de las personas para reencontrarse. Y los pueblos indígenas hablan de algo que es muy interesante, y es que quien se ha ido a la guerra, si es que es una persona que estuvo en la guerra y se ha encontrado, ellos dicen, ellos no pueden volver, o sea, nosotros no podemos hacer un reencuentro, nosotros tenemos que hacer una armonización espiritual de esa persona antes de que vuelva a la comunidad. La Dirección de Participación tiene el propósito de garantizar que los familiares, allegados, pueblos étnicos, las personas que buscan, sean parte del proceso de búsqueda de la persona o de las personas desaparecidas. Ese proceso de participación nosotros lo entendemos en el sentido de que las familias reciban asesoría, orientación, apoyo en el proceso mismo y las vicisitudes que va generando la búsqueda de su ser querido. Nuestra tarea es buscar que ese lugar de las familias se garantice en ese proceso, que tengan el espacio para aportar, para preguntar, porque la participación no es un escenario ideal en el que invitas a alguien y le dices, mira, te reconozco y participas, sino también implica estar en un ejercicio permanente de cómo nos estamos relacionando. La recolecta de informaciones la recolectamos entre nosotros mismos, nuestras comunidades. Como somos organizaciones, tenemos muchas conexiones en diferentes subregiones. Ese paso a paso empecé a hacerlo yo interlocutando con las personas y preguntándoles si ellos tenían familiares desaparecidos por la violencia. Entonces me decían, si yo tengo uno, yo tengo dos, yo tengo tres, entonces empecé, si usted gusta, yo puedo censarlo para empezar a que hagamos un trabajo acerca de desaparición forzada, de que nos unamos, de que empecemos a organizarnos, porque no nos organizamos, cada quien tiene su problema encerrado y entonces cada quien por su lado no hacemos nada, tenemos que organizarnos. Tengo un rol específico que es el de coordinar
un equipo que se compone a su vez de 2 subequipos y que tienen muchas funciones, pero que la función principal tiene que ver con encontrar toda la información, guardarla, organizarla y hacerla útil para tener hipótesis de dónde pueden estar las personas desaparecidas. Realmente recolectar información que sirva para la búsqueda es un proceso más profundo, donde yo pueda entablar un diálogo, donde me puedan contar, por ejemplo, la persona que está desaparecida o de quien me da información, quién era, qué características tenía, porque el objetivo no solamente es encontrar un lugar, sino encontrar a una persona, y solo se encuentra hasta que se identifica. Sabemos que aquí en el mismo territorio hay personas que conocen. Nosotros preguntamos, hablamos con ellos, les explicamos cuáles son las rutas, qué es lo que queremos, es alivianar los corazones de esas personas. Entonces, hoy en día se está dando esa oportunidad de que los vecinos, los mismos campesinos nos están diciendo, no, en tal parte está Julano, en tal parte está Sutanito. Entonces, debido a esto, al colectivismo que tenemos en el territorio, ya nos estamos dando de cuenta. Porque las solicitudes de búsqueda son solicitudes generalmente individuales, pero la búsqueda no necesariamente es individual. Muchas veces la búsqueda empieza, y casi todas las veces si se hace metodológicamente, sistemáticamente, se asocia con otras desapariciones. O sea, las mamás empiezan a buscar a sus seres queridos y qué es lo que se encuentra en ese camino de construcción de saber, que se encontraron con otra señora parecida a ella, que estaba pasando por lo mismo porque a su hijo más o menos se los llevaron igual. Y entonces empieza a darse cuenta que esto que a ella le pasó a otra y que fue lo mismo, y entonces que quizás ella tiene información que ella no tenía y que entonces hay que recoger también. Entonces luego van reconociéndose otras, que es un poco la experiencia de las mamás de Soacha. Yo he tenido la oportunidad de participar en 2 procesos de prospección y recuperación de restos. Uno fue en la finca de donde se llevaron nuestros familiares. Pues ahí hicimos un trabajo bastante difícil porque la zona era bastante peligrosa, por puesto de que estos grupos armados todavía estaban en la zona. Entonces, bueno, con Fiscalía y con la información que tenían los postulados, pudimos delimitar un terreno en esa finca, hicimos unas prospecciones, llevamos unos equipos especializados donde nos permitían saber si en ese lugar que se había delimitado se había, había habido remoción de tierra. En la unidad son 3 direcciones misionales. ¿Qué hacemos? Básicamente somos los que vamos a ir a campo. Trabajamos con las otras 2 direcciones de la mano en lo que es la construcción de los planes de búsqueda. Y nosotros ya cuando, digamos, se hace la localización, lo que nosotros llamamos la fase de localización, que es ubicar a la víctima viva o muerta, entonces especialmente cuando se trate de casos de que hemos encontrado al desaparecido muerto, entonces nos vamos a ir luego a hacer la prospección. La prospección y la recuperación son 2 procedimientos que vienen básicamente de lo que es la arqueología. La prospección es un primer espacio en el cual lo que se busca es la ubicación de los sitios donde están las personas que han desaparecido. En este caso, esta búsqueda se inicia con un trabajo, digamos, de gabinete, en donde se procesa mucha información geográfica, climatológica, tipo de suelos, los análisis sobre la dinámica del conflicto, el número de desaparecidos en una zona. Ya después de todo este primer análisis hay que ir al campo a verificar esta información y básicamente determinar si toda la información que nosotros tenemos es consistente con la presencia de un sitio de entierro a partir de las características que este lugar presenta. Cuando ya tenemos la certeza que las características del lugar que estamos viendo corresponden con un sitio de entierro, entonces podemos proceder a la siguiente etapa, que es la recuperación. Con la recuperación hago el levantamiento de ese cuerpo a través de las técnicas que ha aportado la arqueología y la antropología forense. En el levantamiento que me tocó participar fue el primer esposo de mi compañera, que hoy actualmente es mi esposa. Salimos de Apartadó a Río Sucio y de ahí salimos de Río Sucio
aproximadamente unas 9 horas en embarcación. Llegamos al lugar y nos tocó amanecer por allá en una casita no muy buena, muy malita, se mojaba mucho, pero allá amanecimos nosotros. Íbamos un equipo de trabajo grande, iba un médico forense. Nos tocó trabajar muy duro porque la verdad que donde estaba el cuerpo era un humedal. Ese humedal vertía mucha agua de la tierra y había que sacarlo. Ese levantamiento fue duro porque la verdad que todos trabajamos, salimos fatigados, duro, porque no fue fácil. Mi papá, la última vez que lo tuvieron fue en un campamento que queda en una cordillera o en un cerro que se llama San José, que colinda con Chame, Casanare y Tauramena. Allí tenían un campamento, pero allí se habían llevado a muchas más personas del alrededor de los pueblos como Recetor y todas estas veredas. Entonces hubieron personas o que se volaron del campamento o que la soltaron. Una de ellas en ese campamento donde tenían a mi papá, a él lo soltaron. Entonces cuando él regresa al pueblo, él es cuando nos dicen las condiciones que estaba mi papá y la última vez que lo vio. Entonces, digamos que por eso es que nosotros nos referenciamos ahí. Entonces, empiezo un largo camino muy difícil. Nosotros ya habíamos estado en el sitio con el señor que se habían llevado a mi papá. Él nos había dado todas las referencias, dónde es que los tenían amarrados, dónde es que los torturaban, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos como ese mapa de cómo llegar, las condiciones y todo, pero el sitio no es. Nosotros volvimos a subir, tampoco se encontró nada porque el sitio es un sitio muy grande para buscar porque no tenemos exactamente un lote, digamos, pequeño de buscar, ¿no? Es un inmenso donde hay que buscar, donde se presume que pronto puede estar mi papá. Y en esta diligencia la dirigió un antropólogo que tiene mucha voluntad y la hizo de la mejor manera. Nosotros trabajamos con ellos, les colaboramos, pues porque nosotros somos los más interesados y en primero es encontrar los restos de mi padre. Entonces hicimos un buen equipo, trabajamos 3 días fuertemente, desde tipo 8 hasta que nos daba la oscuridad y pues nada, tampoco se encontró nada. Las dificultades que presenta la prospección son muchas, porque se buscan diferentes escenarios, involucra ríos, involucra hornos crematorios, involucra acantilados y por supuesto las fincas, sitios de disposición clandestino y cementerios. El trabajo con los familiares en la prospección tiene que hacerse de la mano, porque son ellos los que han iniciado la búsqueda. Nosotros solo estamos acompañando esa búsqueda, que tenemos expertos, y somos expertos tal vez para leer un tipo de suelo o cómo se comporta la superficie de un terreno cuando inhuman a alguna persona o algo en él. No nos hace los que buscamos, nos hace los que acompañamos la búsqueda. Fue una experiencia muy chévere, muy enriquecedora, porque el no saber de eso, a llegar de pronto a tú participar en un proceso de prospección donde te vas a encontrar con muchas cosas, es muy significativo. La esperanza es que lo que sucedió no vuelva a suceder. Todos vivimos de esperanza. Si no tuviéramos esperanza, yo creo que no estuviéramos haciendo lo que cada día hacemos, porque creemos que hay un mañana que podemos cambiar todo esto. A mí todo el tiempo, desde que yo decidí hacer parte de este equipo y de emprender la búsqueda, me ha movido mi papá. O sea, porque él era una persona que siempre me apoyaba en todo, a pesar de que me dejó muy niña. Y todo lo que hago, lo hago movida por él y por los otros familiares que están desaparecidos. O sea, nuestro objetivo, nuestra meta es buscar hasta encontrarlos. Si los encontramos, pues darle su cristiana sepultura, pero seguir con este trabajo, porque yo sé que él, donde quiera que esté, va a estar orgulloso del trabajo que hemos venido realizando. Yo siempre he dicho, si nosotros
no mantenemos a nuestros familiares en la memoria, no solamente de nosotros, sino de muchos colombianos, el familiar desaparece. O sea, sin lugar a duda para mí, si no salgo a mostrar la historia de mi papá, de mis primos, mis tíos, o la historia de mi hermano, definitivamente aquellos que quisieron desaparecerlos, los van a desaparecer. La búsqueda es la suma de saberes, es la suma de experiencias, la suma de saberes de familiares, de profesionales, en general de la sociedad, por saber dónde están las personas que el conflicto armado en este país se llevó y de los cuales no sabemos nada. Desde el momento en el que yo empecé este trabajo, entendí que buscar a la gente desaparecida era una tarea que implicaba acercarse a las familias, comprender el sufrimiento de las mismas, entender que todos somos personas que tienen un conjunto de derechos y que tenemos que restituir esos derechos que han sido violentados para poder convivir nuevamente en paz y para evitar que este tipo de cosas se vuelvan a repetir. Para mí trabajar en la unidad ha sido reencontrarme conmigo misma, pero más que conmigo misma, con ese compromiso que yo he llevado por todos estos años. Para mí trabajar en la unidad de búsqueda no es trabajar. Para mí creo que estar en la unidad de búsqueda es también contribuir en ese paso que desde hace 30 años me propuse cuando desaparecieron a Carlos. Y fue, vamos a encontrar una respuesta, y yo sé que no solamente es la desaparición de Carlos. Por eso para mí es tan significativo estar aquí, porque aunque algunas veces puede ser doloroso, es también reconfortante saber que lo que se ha hecho no es en vano y que lo que se ha hecho hasta el momento ha valido la pena. Y estoy completamente convencida que así no los encontremos a todos, hemos dado pasos gigantes, no solamente pasos gigantes en lo que es este largo camino de la búsqueda para muchos de nosotros. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios.